Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los organizadores. Cuando me dijeron, y nos dijeron a la asociación, que estábamos invitados y que más encima estábamos invitados para esta mesa, se nos hizo un poco difícil porque a veces pensar a muy largo plazo, bajo las estructuras que tenemos actualmente, se hace un poco complicado. Así que tratamos de estructurar la presentación de forma escalonada, haciéndonos preguntas al fin y al cabo. Creemos que la imaginación avanza mucho si nos hacemos preguntas. A modo de resumen, seguramente ya muchos nos conocen, la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado nace muy cercana a la organización de estudiantes de Concepción, y nuestra asociación tiene como misión principalmente ser el interlocutor entre la comunidad de investigadores en posgrado y la sociedad, buscando velar por los intereses y bienestar del investigador, así como promover la retribución a la sociedad con sus conocimientos y competencias. Eso último es súper importante, porque sentimos nosotros que aun cuando se nos puedan dar muchas o muchos beneficios, también deberíamos retribuir de alguna forma todo lo que se nos ofrece. Siguiente. Entonces, como para partir, lo primero que pensamos era en saber cómo está la investigación en Chile hoy, desde las políticas públicas implementadas para el desarrollo de capital humano avanzado. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos que la institucionalidad, que es el foco de este encuentro, el capital humano avanzado o investigadores en formación, son pilares de algo mucho más grande, que se llama política de investigación para Chile. Por lo tanto, nosotros no nos queremos enfocar, en este caso, en el punto de institucionalidad, sino que nos queremos enfocar en el punto que nos interesa, que es los investigadores en posgrado, mirándolo ya sea en el presente y en lo que vamos a necesitar de aquí, creemos nosotros, al 2050. Un poco de resumen. Eso es, a nivel nacional, lo que ha dado CONICYT en cuanto a becas de doctorado y magíster, hasta el año pasado, en donde se ve que en los últimos 6 o 7 años el incremento ha sido sostenido y bastante alto. Siguiente. Esto es lo que se ha dado en cuanto a becas de doctorado y magíster, pero de becas Chile. Aquí se ha visto algo irregular. Hay veces que sube el número, hay otras veces que baja. Claramente es porque se han ido modificando las bases y por lo tanto se han ido regulando un poco cómo se van a ir dando estos beneficios. Siguiente. Esto es desglosado, cuántas becas más o menos se dan por área. Y es importante ver que, si bien es cierto, muchas de las organizaciones, tanto locales como nacionales, de investigadores en posgrado, han sido levantadas por principalmente investigadores de las ciencias naturales. No es menor el número de investigadores de las ciencias sociales y humanidades, los cuales también se han ido sumando de a poco, pero eso es súper importante, hacer hincapié en que cuando hablamos de ciencia y tecnología también hay que considerarlo, también hay que considerar a las ciencias sociales, o sea, no son un tema menor, son muy importantes también dentro del desarrollo. La anterior correspondía a becas Chile para doctorado y estas corresponden a becas Chile pero de magíster. Y el número también se repite, en donde principalmente los estudiantes que se van fuera del país se van a estudiar ciencias sociales o humanidades. Este es el desglose de inserción de capital humano avanzado en la academia. Un programa que nació el año 2009 en CONICYT, porque antes, cuando nació el programa Becas Chile, no existía este programa. Este programa nace, creemos nosotros, a la luz de un problema que se visualizaba para esa fecha, que era el tema de cómo vamos a soportar la cantidad bastante grande de investigadores que van a empezar a llegar, ya sea hace 2 años en el caso de magíster, el año pasado en el caso de doctores. Un número, como ya han dicho bastantes personalidades, entre eso el profesor Baúl, un número que es bastante alto. En las 2 diapos anteriores se veía que el número de investigadores, tanto de doctorado y de magíster, superaban los 2.000.
en este caso el programa de inserción de capital humano avanzado en la academia, es decir, en universidades o centros de investigación, no superan los 20 a 25 proyectos por año, lo cual claramente es una falencia preocupante para todo lo que va a ocurrir. No solamente para los investigadores que van a regresar desde el extranjero, sino que también para los que optaron por realizar su programa de doctorado o de magíster a nivel nacional. Siguiente. Y estas son las cifras que existen en el programa de inserción de capital humano avanzado en el sector productivo, lo cual es aún menor. En este sentido no hay que solamente echarle la culpa a la institucionalidad estatal, sino que también hay que hacer un tirón de orejas al sector productivo, que no se ha mostrado muy interesado en tratar de ellos mismos hacer una inversión y tratar de solventar un poco los gastos. Esto es más o menos lo que existe hoy en día en cuanto a institucionalidad en el país. Es algo que, si bien es cierto, ha servido, entre comillas, nuestra apreciación como Asociación Nacional de Posgrado, de Investigadores en Posgrado, es que no es suficiente. Y de hecho por eso nos juntamos hoy y mañana a trabajar. No es suficiente porque al fin y al cabo no se están considerando realmente todos los factores que deberían considerarse para poder desarrollar bien una política que a la vista de nosotros no existe. Nosotros creemos como asociación que una política no significa creación de programas o decretos. Una política debería ser un programa de largo plazo y de largo aliento consensuado por todos los actores, lo cual hoy en día no existe. Hoy, si bien es cierto, existen distintos programas que ayudan al avance de la ciencia en el país y la investigación, no existe una política de largo aliento como tal. Y esto es el organigrama de CONICYT. Siguiente. En donde nosotros queremos mostrar acá, tal como ya dijo Ariana, no existe por parte del Estado algún punto en donde tanto los investigadores en posgrado como la comunidad científica en general pueda inmiscuirse en el tema de política pública, en donde pueda sugerir qué es lo que necesita. Y creemos que eso es una falencia importante, no solo por el hecho de que algunas veces el Estado se pueda equivocar, sino que muchas veces quienes puedan estar desarrollando las políticas públicas pueden tener no conocimiento cabal de cuál es la realidad que realmente ocurre en el ámbito de la investigación. Y lógicamente es necesario contar con los actores necesarios para poder dar las sugerencias suficientes para poder desarrollar todos los programas o, lo que nosotros pretendiésemos, una política pública de investigación. Por lo tanto, con lo anterior hicimos un paneo más o menos de qué es lo que actualmente existe, ya sea en números, de becas, ya sea en institucionalidad. Entonces, a partir de eso nos preguntamos qué investigación queremos para Chile en el año 2050, nuevamente, desde las políticas públicas de desarrollo de capital humano avanzado. Insisto, el capital humano avanzado es un pilar importante dentro de una política global. Institucionalidad es otro pilar. Como ya se ha venido viendo, el presupuesto ha crecido y bastante. Ahí se ve un crecimiento casi, no podría decir exponencial, pero sí bastante amplio en los últimos 3 años. Y seguramente va a seguir ocurriendo así en los próximos años. Eso claramente para el año 2050 debiese permanecer, debiese seguir aumentando el financiamiento a la investigación. Esto es lo que ya hemos visto en bastantes charlas anteriores, es cuánto Chile gasta en cuanto al PIB, más o menos el día de hoy, un 0,4% aproximadamente. Para el 2050 ojalá no tengamos que pretender llegar al 2,3, sino que ojalá superarlo, porque claramente
las economías de la OCDE, para esa fecha seguramente van a haber avanzado muchísimo más. Esto es lo que actualmente existe en cuanto al número de investigadores por millón de habitantes. En nuestro caso estamos en el cerca del 0,35, 0,4 investigadores por millón de habitantes. Los de la OCDE están en 3,5. Nuevamente, para el año 2050 la idea es que no lleguemos al 3,5, sino que avancemos muchísimo más en ese número. Y una cosa no menor, y que ha estado en boga en el último tiempo, es con respecto a las universidades. En el último tiempo ha aparecido bastante en la prensa respecto de qué universidades tenemos en nuestro país. Todo el problema de la comisión de acreditación. Y en este caso lo que muestro es el número de artículos indizados en ISI, acumulados desde el año 2000 al 2011, por universidades. Seguramente cuando puedan descargar la presentación se van a dar cuenta que de todas las universidades que están ahí, ninguna es privada. A mi parecer, lo que me hace decir esta diapositiva es que las universidades privadas en realidad no están generando la investigación que dicen que están generando. No así las universidades estatales, a las cuales claramente se les debería aumentar el aporte que realmente hacen. Siguiente. Y lo otro, que también ha estado muy en boga y que ha aparecido en bastantes charlas de este encuentro, el desarrollo. Que en el año 2018-2025 Chile va a llegar a ser un país desarrollado. ¿Pero desarrollo de qué? ¿Desarrollo en crecimiento económico? Porque si es que así vamos súper bien. En la línea es los cuadritos azules. Pero el desarrollo no solamente reviste un crecimiento económico. Ya hay otras instituciones, por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que el desarrollo finalmente no se alcanza porque alcancemos un número de PIB per cápita, sino que realmente se alcanza cuando nosotros vemos de forma transversal distintos factores, que no son solamente el crecimiento económico. Es importante, ahí se ve que a medida que crece uno, también crece el otro. En ese caso, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, vendría dado por las cruces. Y Chile también ha crecido bastante, pero podría hacerlo aún más. Y en ese sentido, el PNUD ha empezado a desarrollar investigaciones que nos muestran eso. Siguiente. Por lo tanto, ¿cómo podemos lograr lo que queremos para la investigación en Chile en el año 2050 desde las políticas de desarrollo de capital humano avanzado? Ese es el gráfico que obtuvo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con su informe 2012, en donde se ve un crecimiento sostenido desde 1980 hasta el 2011, algo que claramente nuestras autoridades se vanaglorian cada vez que lo muestran. Siguiente. ¿Qué es desarrollo humano? ¿O qué es desarrollo a la luz de este programa de las Naciones Unidas? El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas para vivir vidas largas, saludables y creativas, para procurar aquellos fines que tienen razones para valorar y para comprometerse activamente en dar forma a un desarrollo equitativo y sustentable en un planeta compartido. Como lo decía Amartya Sen, al fin y al cabo es libertades, es tener la libertad de elegir, es tener la libertad de hacer lo que uno desea hacer. Pero para ello, uno no lo puede hacer solo. Y ahí es donde entran las políticas públicas. Siguiente. ¿Qué ha sugerido el PNUD, este Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? El PNUD ha sugerido que para poder desarrollar una buena política pública, lo que se deben tener son 3 factores: oportunidades, factores de apropiación y escenarios. Y voy a poner un ejemplo muy práctico, nuevamente de los investigadores en posgrado. Imaginemos un estudiante en Punta Arenas que quiere postular a un programa de posgrado. Si ese estudiante solamente tiene la chance de postular en Santiago,
por lo tanto no tiene una oportunidad real, porque no se le está dando a nivel de política pública la chance de poder realizar lo que él quiera hacer. Ahora bien, imaginemos que en la Universidad de Magallanes él sí puede estudiar el posgrado que quiere, pero la beca la tiene que venir a buscar la tiene que ir a buscar a Santiago. Nuevamente, no tiene un factor de apropiación, no va a poder desarrollar bien su posgrado, porque no tiene la libertad completa para poder hacerlo, le falta. Y finalmente, imaginemos que ese estudiante obtuvo una beca, entró al posgrado y terminó, sacó su título, su grado. Pero, como a muchos les está pasando hoy en día, no tienen dónde desarrollarse. ¿De qué sirve tener un grado si no lo puedes desarrollar? A ese estudiante, a ese investigador le falta un escenario donde poder desarrollarse. Eso es lo que dice el PNUD. Eso es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que para poder tener buenas políticas públicas se deben tener oportunidades, factores de apropiación y escenarios. Eso nos va a generar capacidades. Y si tenemos capacidades, vamos a tener libertad de elegir. Es lo que el PNUD llama agencia y por consecuencia bienestar subjetivo. Bienestar, estar bien uno mismo con lo que uno está desarrollando. Por lo tanto, veamos qué está pasando hoy en día y que no queremos que ocurra para el año 2050 en términos de las políticas públicas diseñadas por el PNUD. Hoy en día, como ya dijo Ariadna, se ha generado un decreto, una base para postular a las becas que realmente quita oportunidades. Hoy en día, un investigador que quiera hacer un magíster lo tiene que hacer si y solo si tiene el grado de licenciado en su mano, en circunstancias que muchos estudiantes de pregrado están finalizando su pregrado cuando están las postulaciones a becas. Cosa que antes no ocurría. Antes CONICYT sabía de ese problema y lo dejaba pasar, porque sabía cómo funcionaba la realidad de las universidades. Hoy lo coartó. Lo mismo ocurre en cuanto a, por ejemplo, el arancel. Si bien es cierto, a los investigadores de magíster se les paga casi 2 veces el sueldo mínimo, ese sueldo mínimo también lo tienen que distribuir en el pago del arancel, porque con 1 millón de pesos no les alcanza para pagar el arancel de sus magísteres. Por lo tanto, con 400.000 pesos 490.000 pesos aproximadamente, deben realmente designar un diferencial para el pago de su magíster, lo cual claramente le hace bajar completamente su ingreso para poder subsistir. Y algo que no es menor, el monto por concepto de cobertura de salud, que ahí dice 407.000, sí, pero dividido por 12 son 34.000 pesos. Después podríamos hacer la consulta si es que alguna mujer de aquí con 34.000 pesos les alcanza para pagar un buen plan de salud. Nosotros hicimos el estudio y a nadie le alcanzaría. Mujer, por lo menos. A un hombre sí, pero a mujer no le alcanza. Siguiente. En el caso de doctorado es similar. Muchas veces antes se dejó pasar el tema de no tener la licenciatura para poder postular. Hoy en día, cualquier investigador que no tenga su licenciatura finalizada no puede postular. Y en cuanto al monto de cobertura de salud, es exactamente lo mismo. Un problema gigantesco para las mujeres. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros? Hemos empezado también, como la AIP-UDEC, a hacer investigación para tener datos, para poder llevarlos a las autoridades y decir, esto no está funcionando bien. Acá vemos un problema en cuanto al factor de apropiación. ¿Qué significa esta torta? Significa, en este caso para Becas Chile, para los investigadores que están en el extranjero, cómo se sienten ellos o cómo ven ellos su sueldo respecto del sueldo de sus pares en el extranjero. Por ejemplo, un investigador chileno en Alemania, con su sueldo que le da Becas Chile, con respecto al sueldo que le da el programa de educación alemán a un alemán. Y vamos a ver que el 50% siente que está en desmedro. No es un dato que voy a mostrar acá, pero en gran medida en los países en donde principalmente se van nuestros investigadores,
el sueldo mínimo supera al sueldo que les da Becas Chile. Por lo tanto, ni siquiera les alcanza para poder vivir de forma mínima. Siguiente. Esto es otra cosa que no es menor. Las personas que se van afuera de Chile están en el rango de los 25, 30 años aproximadamente. Personas que tienen toda la libertad de poder elegir si quieren tener o no familia. Muchos de ellos se van casados para poder acceder al 5% extra que le da la beca. 5% extra que se hace insuficiente porque claramente la esposa o el esposo no puede trabajar porque no tiene visa de trabajador en el extranjero. De el 100% de los que encuestamos, por lo menos arriba del 50% van con una persona o con 2 personas dependientes de ellos. Por lo tanto, se les dificulta una enormidad desarrollar bien sus programas de posgrado en el extranjero. Tienen que empezar a postular a becas en el extranjero. Eso es otro problema. Ese es otro problema en cuanto a factor de apropiación. Y por último, los escenarios. Preguntamos, ¿tiene usted definido a dónde se va a desempeñar una vez terminada su beca? En cuanto a las expectativas que tenía la gente que estaba postulando y respecto del año en que iba a finalizar su beca. En todos los que fueron encuestados, más del 60% dijo que no sabía qué iba a ocurrir con ellos. Por lo tanto, tenemos problemas en los 3 factores importantes para poder desarrollar una buena política de capital humano avanzado. ¿Qué significa eso? Que actualmente no estamos generando capacidades, no estamos generando buenas políticas de capital humano avanzado. Esto vendría siendo un resumen aproximado de lo que podría ser generar agencia o generar bienestar en los investigadores en posgrado. Oportunidades, factores de apropiación y escenarios. En cuanto a las oportunidades, sí, tener becas, pero esas becas tienen que estar acorde con la necesidad de la política pública, que como dije hace un rato atrás, no tenemos, solamente tenemos decretos y programas. Becas internacionales, becas complementarias. En cuanto a los factores de apropiación, en las condiciones de los contratos, en los criterios de equidad. En los escenarios, nuevamente, tenemos un problema serio en cuanto a la cantidad de investigadores que van a regresar. Las becas que actualmente existen para postdoc, iniciación, etcétera, son completamente insuficientes. Todo eso tiene que ser mejorado. Y si lo mejoramos en cuanto a los factores que define el PNUD, vamos a tener una excelente política pública de desarrollo de capital humano avanzado. Por lo tanto, algunas conclusiones. Vimos al comienzo que han existido avances en el crecimiento del presupuesto, lo cual se ha traducido en un aumento constante de becas, lo cual podríamos decir que va bien respecto de esta necesidad de incrementar el número de investigadores. Lo que también dijimos, actualmente no se observa una política clara de desarrollo de investigadores en posgrado, y eso se traduce en la insuficiencia de fondos y en el diseño e implementación de la política de inserción de capital humano avanzado. ¿Qué esperamos nosotros que pueda ser corregido para el año 2050? Incrementar los fondos entregados por el Estado, eso es transversal, todos lo decimos, pero que vayan en la línea con una política pública de investigación, que nuevamente decimos, no existe. Si bien el crecimiento económico ayuda a que el país se desarrolle, algo que está muy inserto en el paradigma actual, no existe garantía de que se llegue al desarrollo esperado solo con el incremento de la inversión sin tener una política pública clara y una gestión eficiente. Eso es fundamental, gestión eficiente. La base de investigadores beneficiados por programas estatales manifiestan que tales beneficios no son adecuados ni suficientes para poder desarrollar sus programas y por consecuencia no incrementan del todo sus capacidades. No tienen bienestar esas personas. Fallas en factores de apropiación y escenarios. Y por último, debe existir un cambio en el paradigma actual que no considere solo como factor primordial el incremento de la inversión para el crecimiento económico,
sino que también contemple el desarrollo del país con una perspectiva de desarrollo humano. Si nosotros nos enfocamos en el desarrollo humano, por consecuencia el país se va a desarrollar. Muchas gracias.